Voy a continuar con el video 2, la parte número 2. De continuación, con el tema que estoy realizando, Romanos 5, del 12 hasta el 21. ¿Ok? El tema que yo le puse es un pequeño análisis de la palabra pecado bíblicamente. Y la manera como yo estoy haciendo este mensaje para muchas personas es bastante difícil de entenderlo, porque yo lo que estoy haciendo es analizando los textos bíblicos, decodificando o descifrando los textos que Pablo está escribiendo aquí. No importa cuál fuese el tema, ¿verdad? Y cuando uno analiza los textos o los capítulos, pues se toma más tiempo. Se toma más tiempo en cuanto a una predicación general. ¿Ok? Bien. En la parte 1, yo les estaba hablando a ustedes la palabra pecado como un sustantivo. Como un sustantivo nominativo. ¿Ok? En la parte 1. Y habíamos hablado lo que es un sustantivo. Hay dos formas de interpretar los sustantivos. Los sustantivos vienen siendo esto, los nombres de los pueblos, las ciudades, también sus sustantivos, una cama, una mesa, una silla, un objeto, también se clasifica un sustantivo, que son cosas. Habíamos hablado todo eso en el principio. Yo estoy dando un pequeño resumen corto, ¿ok? Porque voy a añadir algo más al tema de hoy, y es que como en el video 1 yo hablé de la palabra pecado como un sustantivo nominativo, pues hoy voy a agregar y voy a añadir algo más, que la palabra pecado no solamente es un sustantivo nominativo, sino es como un pecado de transgresión. Un pecado de transgresión de la ley o pecado de transgresión del mandamiento de Dios, cuando se va por encima a las ordenanzas o mandamientos o a las instrucciones de Dios. Y cuando se habla de pecado de transgresión, pues ya ahí el contexto cambia, porque se trata de un pecado como un verbo que transgredió. Inclusivemente la palabra transgredió es un verbo, pero la palabra transgresión no es un verbo, es un sustantivo. ¿Ok? Entonces, cuando se trata de transgredir un mandamiento, usando la palabra transgredir o transgredió, pues ya es un verbo que tiene que ver con los mandamientos de Dios, que es diferente a la palabra pecado. Está el pecado como sustantivo nominativo y está el pecado como un verbo o como una transgresión de la ley o del mandamiento de Dios. Y yo les estaba diciendo que todo lo que tenga que ver con sustantivo tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, con nombres de pueblos, ciudades, pueblos, también son sustantivos también. Pero les estaba diciendo también a ustedes que hay dos tipos de sustantivos. Sustantivo regular y el sustantivo abstracto. El sustantivo abstracto lo vemos como, por ejemplo, la palabra ley. La palabra ley es un sustantivo abstracto. La palabra amor, la palabra también pecado. La palabra pecado es un sustantivo abstracto. Ahora, ¿cuándo no es un sustantivo abstracto? Porque el sustantivo abstracto tiene que ver con todo lo que no se ve. Todo lo que no se ve. El pecado, pues, es un sustantivo abstracto porque no se ve. Sí podemos se puede sentir los efectos del pecado, pero no se ve. Esos son los sustantivos abstractos. Por eso es que en el video 1 yo estaba hablando, pues, el pecado como un sustantivo nominativo abstracto. ¿Ok?
Entonces, vamos a definir lo que es el nominativo entonces. El nominativo viene siendo el sujeto quien realiza la acción. ¿Ok? La acción es bailar, saltar, jugar, mover. Todo eso son la acción, que es el verbo. Pero cuando se trata de quién realiza la acción, pues viene siendo el sujeto. ¿Ve la diferencia? El verbo es esto, lo que yo estoy haciendo. Pero ¿cuál es el sujeto? El sujeto es quién está realizando el verbo. ¿Quién está realizando la acción? Pues en este caso yo sería el sujeto. ¿Ve? Entonces, cuando se habla de el nominativo, sustantivo nominativo, el sustantivo nominativo es el sujeto quien realiza la acción. También podemos decir de esta manera, el nominativo. ¿Qué o quién realiza la acción? ¿Ok? El nominativo. ¿Ok? ¿Qué o quién realiza la acción? Otra forma de entender el nominativo, lo vemos aquí abajo. También lo vemos aquí abajito. ¿Qué o quién da muerte a todos los hombres según Romanos 5:12? Aquí abajito, con la letra rojita aquí, el nominativo, es otra forma también de entender el nominativo. ¿Qué o quién es el que da muerte o produce muerte a todos los hombres según Romanos 5:12? Entonces, el contexto o la respuesta de este tipo de ejemplo de nominativo, la respuesta está aquí, acá arribita, que es el pecado sustantivo nominal. El pecado. Esta palabra pecado, que es un sustantivo, de acuerdo a otra forma de cómo entender el nominativo. ¿Ok? Se deja entender que qué o quién da muerte o produce muerte a todos los hombres. Entonces, bien, Romanos 5, versículo 12 en adelante, dice Pablo, el apóstol, porque así como el pecado entró al mundo. Aquí aparece la palabra pecado. Vamos a ver cómo lo expresa en otra versión de la Biblia. A ver cómo lo expresa en otra versión de la Biblia. ¿Ok? Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró. Ok. Cuando dice aquí, cuando Adán pecó, esta palabra pecó tiene una interpretación distinta a lo que yo les estaba enseñando al video 1, a la parte 1. ¿Ok? A la parte 1. La palabra pecó o pecado, dependiendo del contexto, ¿verdad? Aquí en esta versión aparece diciendo cuando Adán pecó. Pero entonces esta palabra pecó del sustantivo pecado, obviamente, pues se hace referencia a un pecado de transgresión. Porque lo que hizo Adán fue que pasó por encima a los mandamientos y a las ordenanzas que Dios le dio a Adán de no comer del árbol que estaba en el centro del huerto de Edén. Y cuando Adán desobedeció al mandamiento que Dios le otorgó, pues entonces esta palabra pecó, que está en verbo auristo, pecó es un verbo auristo, pues entonces es un pecado de transgresión. Se le interpreta, se conoce y se interpreta como un pecado de transgresión, que es como un verbo. ¿Ok? Es un verbo. Ok, en el video 1 no lo había hablado porque solamente en el video 1 yo estaba solamente enseñando el pecado como sustantivo nominativo.
especialmente el pecado como un sustantivo abstracto. Cuando Adán pecó, esta palabra pecó tiene que ver con un pecado de transgresión, donde Adán pues violentó el mandamiento de Dios. Entonces dice más adelante dice, cuando Adán pecó, el pecado entró. Esa palabra que el pecado entró es el pecado que yo les estaba diciendo, que es un agente. Es un gobierno, un líder. Y es un pecado abstracto que no se ve. ¿Tú me entiendes? A veces nosotros luchamos, batallamos. Señor, yo no quiero pecar. Oramos a Dios. Yo no quiero pecar, yo no quiero estar en pecado, Señor, porque yo no quiero ser condenado, Padre. Yo no quiero ser condenado. Perdóname, Señor, si te fallé en algo, si pequé, perdóname, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, el pecado que cometí, yo no quiero ser condenado. No me quite la condenación, no me quite la salvación, Señor. Ok, tranquilo. Estoy dando un ejemplo. Estoy dándoles a ustedes un ejemplo solamente. Pensamos eso, hermano. Pero que no se trata de un pecado de algo que hacemos nosotros como una acción moral. Se trata de un pecado que está aquí adentro. Está aquí adentro. Dentro del ser, dentro de tu cuerpo, dentro de tu alma, dentro de todo tu ser interior. Que es difícil de tú arrancártelo. Es difícil de usted sacarte eso porque se requiere de la cruz de Cristo. Se requiere de un Salvador que muera por nuestros pecados y quite ese pecado. Cristo en la cruz le dio muerte y condenación a ese pecado sustantivo abstracto que da muerte a todos los hombres y condena a los hombres para siempre. Cristo lo hizo en la cruz. No se trata de lo que usted haga, se trata de lo que Cristo hizo con ese pecado. Claro está, hay que comprender que también está el pecado de transgresión, pero el pecado de transgresión, ¿verdad? Lo vemos un ejemplo en el caso de la mujer adúltera, tomando un ejemplo en Romanos no, Evangelio según San Juan. Es que como yo leo mucho las cartas de Romanos, siempre estoy con Romanos. Evangelio según San Juan 8:1 en adelante, cuando los judíos fariseos querían apedrear a la mujer. Y ese tipo de pecado, pues es un pecado de transgresión, que es un verbo también, y es un pecado de transgresión, ¿ok? Porque violentó el mandamiento. Pero si ese pecado de transgresión se violenta, entonces el resultado es condenación como quiera. Como quiera es la muerte espiritual y es la condenación. El resultado es ese, ¿ok? Aquí mismito, en Romanos capítulo 5, vamos a ir a esta otra versión, diciendo, cuando Adán pecó, que es el transgresión, el pecado entró al mundo. ¿Qué fue lo que entró al mundo? El pecado agente, el pecado de condenación, que todos los hombres fueron condenados, hasta llegar Cristo, que Cristo quita la condenación. Y ahí Pablo habla en Romanos 8:1 y 2. Romanos 8:1 y 2 diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, gózate, hermano. Gózate, porque la palabra de Dios trae gozo. Trae gozo, trae restauración, trae alegría. Pablo el apóstol dice que el evangelio es gozo, justicia y paz. Por eso que el evangelio hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo antes que Cristo venga, ¿ok? Especialmente cuando se trabaja el verdadero evangelio de Cristo Jesús, ¿ok? Bien. Entonces, dice aquí, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, que es el pecado sustantivo nominativo, que es el pecado agente, el pecado gobierno, como yo se lo dije. Ahora, y luego dice, el pecado de Adán introdujo la muerte. El pecado, cuando dice el pecado aquí hay una palabra de que es una preposición. El pecado de Adán, acá hay otro genitivo, ¿ok? Acá hay otro genitivo posesivo, porque los genitivos siempre usan la preposición de y los artículos, preposiciones y artículos definidos. Entonces usa un nombre
o usa también un pronombre. Puede usar un nombre o puede usar un pronombre también. Entonces dice, el pecado de Adán, ¿ve? El pecado de Adán, un genitivo posesivo, introdujo, o sea, entró también la muerte y dice de modo, ok, esa palabra de modo es un adverbio que así mismo le dicen. Así mismo, gramaticalmente se le dice así mismito, adverbio de modo, porque los adverbios de modo son así, de tal manera, de esta forma. Esos son adverbios de modo. Los adverbios de modo revelan la manera como se realiza una acción. Por eso es que la Biblia algunas veces dice de tal manera, o de esta forma, o así como. Esos son adverbios de modo. Aquí lo expresa directamente como una gramática de adverbio de modo. Entonces dice, de modo que la muerte se extendió a todos, y hay una coma, porque todos pecaron. ¿Ok? La muerte significa esa separación de parte de Dios, donde el hombre perdió la santidad y la comunión con Dios. Y luego dice, porque todos los hombres pecaron. Aquí todos es toda la humanidad completa. Y cuando dice pecado, pues significa que todos siguieron pecando con el pecado de transgresión. Pecado de transgresión. No quiero tardarme mucho, hermano. Gracias a Dios. No quiero tomarme mucho tiempo, pero el mensaje está buenísimo. Gloria a Dios. El mensaje está buenísimo. Yo te sigo bendiciendo, hermano. Voy a seguir, hermano. Voy a continuar. Porque quiero terminar todo el capítulo completo. Hasta llegar al versículo 21. Porque quiero trabajar el capítulo 6. El capítulo 6 cuando dice, ahora bien, deberíamos de seguir pecando para que la gracia de Dios abunde. Quiero trabajar el capítulo 6. Pero te prometo que voy a trabajar todo el capítulo 5, aunque me tome un año. No son bromas, no tanto que digamos. Pasemos al video siguiente para continuar con el versículo 13, 14, 15, 16, hasta llegar al último versículo que es el 21, ¿ok? Pero poco a poco se llega en el nombre del Señor. Gloria a Dios.